crees que hay una mirada femenina dentro del campo literario que puede ser diferente a la escritura de los varones? Mira, esto también requiere, si no te parece mal, hacer un pequeño antecedente, ¿no? Sí. Porque claro, yo pertenezco a la generación de mujeres y hombres españoles que ya nacimos en los últimos años de la dictadura franquista, y a pesar de que evidentemente Franco no había muerto cuando yo nací, pues ya tampoco era la posguerra primera ni nada semejante, ¿no? Y esto es curioso porque cuando ya empezamos a tener uso de razón y a tomar decisiones cívicas y todo esto, nos hizo creer que no pertenecíamos a un grupo de edad que había tenido que vivir, desgraciadamente, pues un totalitarismo, ¿no? Y eso traía muchas consecuencias. Por ejemplo, traía la consecuencia de creernos que porque fuimos la primera generación, yo fui la primera generación que votó una constitución democrática, quiero decirte. Bueno, pues eso ya significaba muchas cosas, y una de ellas clarísimamente era que la separación hombre-mujer, eso que cuando decían nuestros mayores, el machismo, ¿no? Sí. A nosotras no nos tocaba en absoluto, era una palabra que incluso no usábamos en nuestro vocabulario, incluso nos parecía, en fin, muy antiguo, ¿no? Claro. Tan antiguo que incluso a mi generación, el feminismo, que tenía que ver con la generación de mujeres justo anterior a la mía, el feminismo más próximo español, quiero decir, ¿no? Sí. Español y europeo, ¿no? No solo español, pero bueno, español te digo, nos parecía que ya no lo necesitábamos para nada. O sea, no lo necesitábamos para nada, nosotras ya estábamos en otra dimensión, nosotras ya leíamos autores que habían estado prohibidos, nosotras ya estábamos en... Era otra historia, ¿no? Era un terreno conquistado. Nada, ya era todo, nosotros ya no teníamos que hacer, teníamos que continuar, pero ya no teníamos que hacer ese ejercicio. Incluso, como te digo, esto pasa en todos los totalitarismos, ¿eh? Yo he sido consciente mucho después que los totalitarismos crean generaciones muy poco agradecidas en el sentido de que no vinculan el magisterio, ¿no? Nunca lo vinculan, no vinculan esta cosa que yo veo, por ejemplo, pues en la generación del 27, en la generación de la Edad de Plata, que tuvieron ese momento muy difícil a nivel social, pero que crearon un vínculo hasta el punto de que incluso habiendo separación entre el maestro y los discípulos, el agradecimiento incluso por haberme permitido ponerme en tu contra y hacerme pensar y decir no tienes razón, yo te lo tengo que agradecer, ¿no? Los totalitarismos rompen los hilos de las generaciones, y como rompen los hilos de las generaciones, pues evidentemente nosotras éramos una generación desagradecida, como corresponde, ¿no? Y es muy bueno reconocerlo porque es la forma de enmendarlo, ¿no? Es la única forma para mí de enmendarlo, ¿no? Como yo no creía, ni yo ni mi generación, que necesitáramos hacer una reflexión sobre la igualdad, pues tardamos un cierto tiempo en ser conscientes de que estábamos repitiendo roles sin quererlo hacer, que nos creaban una confusión inconsciente, muchas veces inconsciente, en nuestro comportamiento. Consciente, porque claro, en el inconsciente pasaban cosas que sabíamos o no sabíamos, y la conciencia tenía que tomar decisiones que eran una contradicción. Y para mí fue absolutamente definitivo leer a Marguerite Yourcenar, por ejemplo. Cuando yo leo Memorias de Adriano, pero cómo es el inconsciente, cómo nos defendemos incluso de lo que nos hace daño, ¿no? Cuando yo leo Memorias de Adriano, de pronto es como que llego a ella, fíjate, después de haber leído otro libro de Marguerite Yourcenar, que es Fuegos. O sea, yo leo Fuegos, me encuentro con que por primera vez, con lo lectora que yo me he considerado y me considero, es la primera vez que yo leo de ciertos temas que nunca había leído en literatura, de una manera que yo nunca había leído en literatura. Me conmueve, me conmociona, ¿no? Me conmociona ver que se escribe de otra manera. Y entonces yo digo, no, si estos temas yo los he podido leer en otros lugares, pero no así. Entonces hago una pregunta chiquitita, ¿tendrá que ver con que Marguerite Yourcenar es una mujer? Y dejo de hacerme la pregunta. Sí. Dejo de hacérmela porque estamos en otra cosa. Leo Memorias de Adriano. Y Memorias de Adriano, recordarás, en la traducción de Cortázar,
que tiene una especie de cuaderno al final de Marguerite Yourcenar, un cuaderno de trabajo. Y hay un momento en ese cuaderno de trabajo en el que Marguerite Yourcenar dice: es que quiero hablar del amor, quiero hablar de cómo vive el amor alguien que tiene poder, ¿no? Y cómo conjugar la contradicción del amor y del poder, en el sentido de que el poder también manda cómo tiene que ir el camino del amor. Pensé en elegir un personaje mujer poderosa de la historia que permitiera contar esto que yo quería contar, pero de pronto pensé, si es una mujer, imagínate Cleopatra, no es el caso, pero bueno, imagínate Cleopatra, Isabel de Castilla, de pronto van a empezar todos a decir de ella, no lo cuenta así, lo cuenta muchísimo mejor, pero es esto lo que dice, que es una frívola, que no sé cuántos, que tal, cosa que nadie dice de alguien como Adriano. Claro. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Y entonces, fíjate, eso, ¿cómo es la cosa del inconsciente cuando no quieres tal? Yo lo olvidé. Yo olvidé ese cuaderno. O sea, ese cuaderno, yo tengo Memorias de Adriano, no sé qué, hablo de Memorias de Adriano, pero ese cuaderno a mí me condicionó, porque yo me empecé a hacer preguntas de este estilo. Pasa un poco de tiempo, yo ya empiezo a publicar, muy joven también, y entonces me empiezan a invitar a lugares para, yo qué sé, pues para estar haciendo una lectura de poesía, de poemas, por ejemplo. Y entonces, bueno, es que vamos a hacer un ciclo de poesía de mujeres, y entonces yo de pronto, ahí otra vez, ¿no? Es que, perdón, es que esto no, porque el género que tiene aquí que ver, porque la poesía, entonces ya empiezas a ser consciente de que te estás defendiendo de que te digan que eres una mujer, cosa que es muy curiosa, porque yo soy una mujer, y entonces de pronto yo escribiré como lo que soy, quiero decir, con todo lo que queramos. No, parece que la creación es aséptica, como los ángeles no tienen sexo, y entonces pues de pronto, ¿qué más da? ¿Qué más da la belleza? Por supuesto, ¿qué más da la belleza? Y para conseguirla, ¿qué más da que se llame Emilia Pardo Bazán o que se llame Pérez Galdós, por ponernos así muy cercanos, ¿no? Por ponernos muy cercanos. ¿Qué más da la belleza? Pero la condición no puede dar igual, porque esto está pasando a través de alguien que tiene unas características concretas, ¿no? Y entonces yo empiezo a hacerme estas preguntas, Silvia. Cuando yo digo, pues que no sé, ¿por qué me tienen que elegir porque sea pues esto mujer o no sé qué, tal y cual? Casi incluso yo decía, pues no voy, porque no, incluso, ¿no? Sí, sí. Y empiezo a pensar, bueno, pues que a lo mejor tengo que ir para decirlo, decirlo. Es que yo no quiero estar de 5 en el grupito de la mesa que va a hablar, no, es que esto tendría que estar normalizado, ¿no? Entonces empieza a despertar también una conciencia que yo nunca había pensado que tenía que tener, porque daba por hecho muchas cosas, ¿no? Ese momento Marguerite Yourcenar, que luego te lo voy a recuperar para que veas lo que significó sin yo saber lo que había significado, ¿no? Y un momento en una clase de filosofía. Bueno, pues yo, la profesora tal de filosofía, con mis alumnas, mis alumnos, vicedirectora, con lo cual te puedes imaginar las actividades, en fin, todo, no sé cuántos, creando esta cosa de la figura de apego estupenda, ¿no? que te apetece crear y que tú estás además contenta de estarla creando con adolescentes. Y ya tenemos esta cosa maravillosa que ocurre en un aula cuando ya llevas un tiempo y ya tienes esa complicidad, ¿no? Y entonces yo estoy explicando, por ejemplo, en el mes de enero, a quien correspondiera, que podría ser por la época, pues imagínate Descartes, ¿no? Y bla, 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 en una clase. Entonces una de las alumnas levanta la mano y dice, oye, Marifé, que estoy pensando con la naturalidad maravillosa de la complicidad maravillosa, que estoy pensando que no hemos estudiado a ninguna filósofa. Yo ya llevo unos cuantos años dando clase, ¿eh? O sea, soy muy joven, porque empiezo a dar clase muy joven, pero yo ya llevo unos años dando clase. Y de repente me dice, es que no hemos estudiado, es que no hay filósofas. Y entonces yo digo, soy mujer, claro, pero... y entonces tengo que hacer un ejercicio yo de encontrar al menos 5 o 6 nombres que yo le pueda decir a mis alumnas. No, porque mira, tienes a María Zambrano y luego tienes, pues, bueno, a Simone de Beauvoir. Y bueno, luego tienes, pues, a ver, hombre, sí, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, de verdad que fue
como decir, pero vamos a ver, o sea, la caída del caballo de San Pablo, te lo juro, porque de pronto digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, no? Si esto me pasa en un territorio en el que se supone que yo tengo el dominio total y que además soy la figura que representa ese dominio total para estos adolescentes y estas adolescentes, en otros territorios de la vida donde la vida es cotidiana, ¿qué no estará pasando, no? Y bueno, pues ahí ya fue como el decir, esto hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Y el ponerse manos a la obra fue hacer un ejercicio para mí maravilloso de aprendizaje de lo que yo no me podía imaginar que no sabía, imagínate lo que te digo, ¿no? Que no sabía, de hacer el ejercicio de disciplina cívica, de corrección, pero de muchas cosas que tienen que ver desde el lenguaje, la actitud, no sé qué, no sé cuánto, de corrección, de cosas que no eres consciente en absoluto, que estás reproduciendo lo que estás criticando, porque la teoría es fantástica y te la aprendes muy bien y sacas muy buena nota, pero claro, luego se trata de que esta teoría tenga un uso, ¿no? Que cambie, ¿no? Y entonces hay que solventar también la manera de la ausencia. Claro, pero es que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues para mí hay una primera etapa cuantitativa. O sea, yo te tengo que dar nombres para que veas que eso de que es que la voz de la mujer que está, que no existe... No, es que vamos a ver, las mujeres siempre hemos tenido voz, lo que pasa que no estábamos, esa voz no entraba dentro de un discurso oficial. Es que no hay músicas, claro que hay música, compositoras, claro que las hay, lo que pasa que justo cuando tal no están en el circuito, mira, la gestión cultural, no están en el circuito que permita que yo decida si me gusta o no me guste, cuál es la calidad, no que tú decidas que por calidad, ¿qué más da un hombre o una mujer? Bueno, vamos a ver, yo voy mucho al auditorio y voy mucho a conciertos y vamos a ver si somos sinceros, o sea, hay algunas cosas que son increíblemente buenas y otras que son relleno. Quiero decir, en la historia de la música y en la historia de la literatura y en la historia de la poesía hay relleno. Inclusive grandes escritores que hay tienen relleno, grandísimas obras y relleno, otros, y relleno. Bueno. Claro, y relleno. Entonces yo digo, bueno, pues quiero también saber si esto es parte del relleno, que tú programas, porque tú programas el relleno sin ningún tipo de problema, pero no programas a las primus porque entiendes que, bueno, es que a lo mejor, bueno, vamos a ver si las cosas las hacemos bien, ¿no? Sin ningún tipo de rabia ni nada semejante, pero con un poco de verdad de separar dos palabras que confundimos y no es lo mismo, la realidad y la verdad. La realidad es una, la verdad es otra, y yo tiendo a la verdad. La realidad es modificable, pero la verdad no, la verdad es una. Y entonces eso me ha hecho, evidentemente también, pues en todo este marasmo de al final es siempre lo mismo, pues trabajar, por ejemplo, en ese territorio mucho, ¿no? Y además, digamos, con el compromiso de contar tu propia experiencia, y también lo bonito que es como cuando de pronto tienes miopía y te gradúan la vista y ves el mundo nítido y dices, ay, yo que creí que esto era un borrón y de repente esto qué bien, ¿no? Pues esto también, vivimos muchas veces como en una especie de borradura, ¿no? Y ahora me gusta mucho, Silvia, mucho, cuando de pronto dicen, ya, pero es que me cuesta encontrar y tal. Bueno, hay redes ya de mujeres que están trabajando y de profesores y profesoras que están trabajando de una manera magistral para lo cuantitativo, para que no tengamos que estar buscando debajo de la alfombra, sino que tengamos, de verdad, o sea, lo que tenemos que tener, un archivo de nombres en todos los ámbitos para que podamos acceder a ello. Y luego yo trabajo mucho en la ausencia, lo que yo llamo la ausencia. Yo puedo explicar epicureísmo, y bueno, precisamente epicureísmo no, porque ahí no, justo ahí no, pero en otros terrenos. Imagínate una época de la historia del pensamiento en la que cueste encontrar, no, pues por ausencia. O sea, yo te digo la teoría de no sé quién, de Platón, de quien te tenga que contar, ¿no? Y te cuento la ausencia dentro de esta teoría para que tú veas lo que no está. Y te estoy explicando el autor para que cuando te examines en la EBAU o donde corresponda esté perfecto y no pase nada. Pero al tiempo yo te estoy diciendo, bueno, ¿te has dado cuenta de que aquí hay una ausencia, que cuando se habla de esto no se habla de esto otro? Bueno, pero fue la época, ya, pero yo te la estoy explicando ahora. Y hemos quedado en que lo clásico es universal. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Claro, y sobre todo el vacío por un lado, y por otro lado el desconocimiento. Claro. Porque queda fuera de la luz tantas obras que las puedes disfrutar. Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena.
qué pobreza. Qué pobreza, qué injusto a nivel del reflejo del bien y la belleza, claro. qué injusto, porque es injusto, qué pérdida de valor, quiero decirte, que injusto absolutamente, porque partimos de que la palabra persona, María Zambrano lo dice fenomenal, ¿no? Persona es un término político, o sea, se da en la polis, ¿no? Y persona, la democracia, dice ella, es ese sistema político en el que no solo se puede ser persona, sino que es una obligación ser persona.